Buenas noches con todos, doctor. Ya podemos iniciar, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a empezar ya con la sesión 4, que es gestión por procesos, simplificación y organización. Un momentito, por favor. Ya. El objetivo de esta sesión es básicamente entender la importancia de la gestión por procesos en el funcionamiento del Estado, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso, ¿no? La base normativa es la misma que señalé la sesión anterior, la política de modernización de la gestión pública, la ley marco, el decreto supremo que establece la política nacional de modernización, el decreto legislativo que modifica la ley marco y el decreto 123 que aprueba el reglamento del sistema administrativo de modernización. Nuevamente, haciendo recordar los 5 pilares y los 3 ejes que conforman la política nacional de modernización de la gestión pública. Si se dan cuenta, el tercer pilar es gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y que es básicamente la base del nuevo Estado que está planteando desde el año 2002 hacia el funcionamiento de la gestión pública, ¿no? Nuevamente haciendo recordar que el primer pilar, hay 2 sistemas administrativos básicamente que están abocándole el tema del primer pilar, que es planeamiento estratégico, que tiene que ver, que está a cargo del CEPLAN, y la modernización de la gestión pública, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública de la PCN, ¿no? El segundo pilar también está el tema del sistema administrativo de presupuesto público, que está por estar, como se llama, el ente rector es el MEP, y el sistema administrativo de modernización, que está a través de la Secretaría de Gestión Pública. Y aquí viene el tercer pilar. El tercer pilar, que es gestión por procesos, simplificación administrativa y organización, básicamente ese sistema está dentro del marco del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública de la PCN. Si se dan cuenta, la gestión por procesos es el inicio, o mejor dicho, es la base de todo, ¿no? Pues, si uno implementa procesos, ya puede tranquilamente enfocarse el tema de la simplificación administrativa, que no es otra cosa que la mejora del procedimiento, de los procesos. Al igual que el tema de la organización. O sea, la gestión por procesos es la base de todo. ¿Se acuerdan que habíamos establecido que el planeamiento estratégico, básicamente, en la integración del planeamiento estratégico y operativo se da de esta manera, ¿no? Y que había un tema que se llama gestión por procesos, que está en medio, que generalmente todas las entidades del Estado ignoramos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. También recuerdan que la sesión pasada habíamos mencionado que el gran problema que realizan la mayoría de entidades públicas, sobre todo a nivel municipal, porque a nivel de gobierno central sí se implementaron algunos ministerios, es que primero que no se llegan a nivel de alineamiento estratégico hacia los objetivos internacionales. También que no consideran el tema de procesos. O sea, no consideran el tema de procesos, es difícil que puedan costear esas actividades. Solamente se trabaja bajo estimados, bajo supuestos, ¿no? Y básicamente el tema de gestión por procesos radica en
en este cuadrito del medio, ¿no? Donde dice macroproceso, proceso, subproceso, actividades y tareas, y cada producto indicador. Entonces, ese punto es el que generalmente las entidades del Estado no lo consideran a la hora de elaborar sus planes operativos. Acá lo vemos básicamente desde mucho más grande el tema para enfocarnos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en este pequeño cuadro se establece el cómo, que es básicamente lo que nos dicen los procesos, cómo se hace, con quién, que también nos indican los procesos, con qué, con quiénes se trabaja, con qué recursos humanos, con qué, o sea, se refiere al tipo de equipamiento, si es con equipamiento, infraestructura, etcétera. Y cuándo, que es básicamente que se lo determina el proceso en sus actividades. Pero, ¿qué es un proceso? Un proceso, básicamente, en su concepto señala que es un conjunto ordenado y sucesivo de actividades que realizan personas sobre algo, o sea, para llegar a un fin, ¿no? Y como señala acá, para obtener un resultado con valor añadido. Ese es el concepto principal de un proceso, ¿no? ¿Y qué va a permitir eso? Cubrir la necesidad de los clientes o de los grupos de interés de acuerdo a la misión y organización de la empresa, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste cuál es el esquema de un proceso? Contiene tres cosas. Una entrada, el conjunto de actividades e interacciones que se realiza, y la salida, el producto de esas interacciones. ¿Qué cosa es la entrada? Es lo que tiene que suceder para que comiences. O sea, es todos los insumos, los requisitos que van a dar inicio al conjunto de actividades e interacciones que se van a realizar. ¿Quiénes participan en esas tres interacciones? Recursos humanos, o sea, personal, materiales, si puede ser de computadoras, útiles de oficina, etcétera, donde va a haber flujo de información, flujo de conocimiento, y ¿qué se va a obtener al final? Un resultado, que es el producto de ese conjunto de interacciones o actividades que se realizan en virtud de las entradas que han ingresado, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo de un proceso, ¿no? Por ejemplo, el proceso de la preparación de una tortilla de papas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder hacer una tortilla? Como entrada tenemos que tener los huevos, la papa, el aceite, ¿no? Son básicamente las entradas más la cebolla, si alguno le echa cebolla a su tortilla, ¿no? Son los insumos, las entradas de ese procedimiento, que es elaborar una tortilla de papas, ¿no? O sea, aquí básicamente lo que quiero hacer con este ejemplo es mostrar qué cosas son entradas de un proceso. El gran proceso de elaboración de una tortilla de papas, sus entradas van a ser, o sus insumos son huevos, papa, aceite y cebolla. ¿Qué es lo primero que se hace? La primera actividad es romper el huevo para sacarla. La segunda actividad es comenzar a batir para generar la tortilla. La tercera actividad es pelar la papa, luego cortarla en rodajas, cortar la cebolla, mezclar la cebolla y la papa con la tortilla y colocarla en la sartén, freír de ahí la tortilla, y ya está, la tortilla está lista en la sartén. Ahora lo que sigue es vaciarlo en el plato. ¿Y qué es lo que sale? La tortilla de papas. O sea, eso es básicamente un ejemplo sencillo de lo que consiste un proceso. El proceso básicamente es una serie de actividades que me permite transformar entradas en una salida en la cual me va a generar un valor añadido, ¿no? Va a ser un ejemplo sencillo en el cual se puede identificar que el tema de los procesos está inmerso en todo. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa va como directrices y qué cosa va como recursos? ¿Qué cosa es la directrices? O sea, mejor dicho, la parte, lo que me regula ese proceso, el presupuesto, la receta y la lista de compras. Para yo poder preparar una tortilla de papas, tengo que saber cuál es la receta, cómo se prepara para saber qué insumo necesito, o sea, qué entradas voy a necesitar. La lista de compras, si es que no lo tengo, lo voy a comprar y para poder comprar lo que necesito, presupuesto. Una vez
comprar los insumos que necesito de recursos, al cocinero, que es el que va a preparar la tortilla de papas, los utensilios de cocina, que es la sartén, la, como puede ser la espátula, etcétera. La cocina y el gas. O sea, si se dan cuenta, los recursos ya están perfectamente identificados. Entonces, en un proceso, ¿de qué se compone? Entradas, salidas, los recursos que utilizo para poder, para que ese proceso se ejecute y las reglas que me establece, que me va a permitir cuáles son los pasos a seguir para que ese proceso se ejecute, ¿no? Este es un ejemplo sencillo, básicamente, en qué consiste un proceso, ¿no? Con un tema básicamente diario. Ahora, gestión por procesos. Bueno, gestión por procesos de una entidad es dirigir y controlar una organización mediante conjunto de actividades relacionadas que transforman elementos de entrada en resultados. O sea, la gestión por procesos es básicamente un conjunto de actividades, o puede ser un conjunto de procesos. El gran error que se comete en el Estado es que cada proceso lo manejamos de manera individual, aislada de otro, cuando sabemos que todo se encuentra de manera alineada, integrada, porque es un solo sistema, el Estado es único, es indivisible, todo se encuentra articulado. Entonces, es lo que señala entonces la manera de poder manejar y administrar el Estado es justamente a través de una gestión por procesos, una red de procesos. El gran problema en las entidades es que cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno quiere levantar el MAPRO, cada procedimiento lo independiza de otro. Por eso es que no se puede aplicar la gestión por procesos, ¿no? Ahora, ¿qué es la gestión por proceso? Pues otro ejemplo acá, ¿no? Es la forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos. Simple. La gestión por procesos se concentra en la atención en el resultado de los procesos, no en las tareas o actividades. Exactamente. La gestión por proceso es priorizar el resultado. Generalmente en una entidad pública nosotros priorizamos el producto, ¿no? Por ejemplo, en un área de trámite documentario, ¿qué es lo que ponemos como indicador unidad de medida al final? Es documentos, pero no evaluamos el resultado. El resultado es la atención. Por eso, ¿qué es lo que se busca en la gestión por proceso? Objetivo, lo que se quiere. Resultado, lo que se logra. ¿Cómo? A través de la gestión por proceso, donde se enfoca responsabilidades, que es el quién, recursos, con qué, metodología, el cómo, programas, el cuándo, ¿no? Ya dividiéndolo y mostrándole de una manera más, ¿cómo se llama? Gráfica, se visualiza que la gestión por procesos es una integración de procedimientos, como se señala en la imagen de la derecha, ¿no? Eso es básicamente, radica la gestión por proceso. Es básicamente una red de procesos correctamente integradas, ¿no? Y mejoradas o simplificadas, ¿no? Si no se simplifica o no se mejora un proceso, se estaría cayendo en el desorden también. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la gestión por procesos? Vamos a pasar de un enfoque funcional, que es lo que normalmente se maneja en algunas entidades, sobre todo a nivel local, que es por funciones por áreas, a una gestión por procesos. Actualmente la mayoría, como hace su MAPRO y todo, dice, no, yo estoy manejando por procesos, pero no es así, ¿no? Sigue manejándose por funciones, los procesos siguen siendo de lado. Tanto así que los presupuestos que se formulan no son considerados en base a procesos, sino básicamente son estimaciones o copias del presupuesto del año anterior, ¿no? En cambio, el enfoque de procesos orientados a resultados señala, es diferente, es como la imagen que se señala a continuación. Entonces, esa es la idea de la gestión por procesos, ¿no? Anteponerlo a la organización, y es lo que nos va a permitir más adelante organizar la institución. ¿Cuál es el beneficio de la gestión por procesos? Bueno, para los ciudadanos es básicamente asegurar la identificación de necesidades. La gestión por procesos nos va a permitir justamente eso, identificar correctamente cuál es la necesidad de la población, de los ciudadanos, o de un territorio específico, ¿no?
Establecer bienes y servicios públicos a menor costo, o sea, de manera oportuna, y que permitan responder a las necesidades que tiene esta población. Garantizar los derechos ciudadanos a través de procesos estándar de regulación y fiscalización. Es decir, o sea, va a permitir, como está enfocado a los ciudadanos en la gestión por procesos, va a poder garantizar que los derechos de esos ciudadanos se cumplan. Al final también, ¿qué va a permitir eso? Que simplemente la confianza de la ciudadanía. Eso básicamente es el beneficio para los ciudadanos, ¿no? Para las entidades, básicamente va a orientar los esfuerzos a satisfacer las necesidades de los ciudadanos a través de bienes y servicios, ¿no? Adaptarse rápidamente al cambio, o sea, cualquier circunstancia que ocurra durante el año fiscal es fácil como se dice, de corregirlo, de adaptarse, gestionar eficazmente y eficientemente los recursos, o sea, nos va a permitir exactamente utilizar recursos de manera adecuada, nos va a permitir fomentar el trabajo en equipo, o sea, ya no va a ser un tema jerárquico, ¿no? Que básicamente la gestión por proceso permite que trabajemos en equipo, va a permitir promover el desarrollo de competencias de los servidores, es decir, fortalecer sus capacidades, sus competencias. Eso también va a permitir la gestión por proceso. Y va a permitir también más adelante aplicar el tema de la política de meritocracia, ¿no? De los servidores, que básicamente intervienen en esto, en el tema de la gestión por procesos, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la gestión por procesos? Bueno, estos son básicamente los fundamentos. Estrategia, que es la decisión de implementar la gestión por procesos. Antes era un tema opcional paulatino, pero ahora ya es de carácter obligatorio. Ya es un tema que ya se está evaluando, qué entidades están implementándolo, ¿no? Ya tienen un plazo para implementarlo. Los paradigmas, básicamente, la gestión por procesos permite romper esos paradigmas que existen generalmente en el Estado, ¿no? Por ejemplo, un paradigma es que actualmente dice, cuando uno quiere hacer una modificación, le dice, no, déjalo así, que siempre se ha trabajado de esta manera. O sea, ese es un paradigma. Estructura organizacional, bueno, ahora la estructura organizacional cambia, ya deja de ser un modelo burocrático hacia un modelo interactivo a través de procesos. Procesos críticos, ¿no? Permite identificar cuáles procesos de negocio son críticos y que podrían afectar al cliente y dar un resultado final equivocado, ¿no? Es equivalente con el sector privado, por ejemplo, cuando uno tiene un negocio de una panadería, obviamente, ¿qué es lo que nos permite la gestión por procesos? Identificar si nuestro servicio o venta de panes está siendo deficiente, si estoy perdiendo clientes. Eso es lo que básicamente me dice la gestión por proceso, identificar procesos críticos para poder, como se dice, mejorarlos. Y la creación de valor. Obviamente que la gestión por proceso, todo lo que se haga tiene un valor agregado, porque se está enfocado a resultados. Los procesos se clasifican básicamente según su jerarquía y según su función. Según su jerarquía son procesos por niveles, ¿no? El macroproceso, nivel 0, o primer nivel, procesos, segundo nivel, subprocesos de nivel, así sucesivamente. Ahí vienen procedimientos, actividades y tareas. Eso básicamente es el orden jerárquico de un proceso, pues, ¿no? Pero por su función pueden ser procesos estratégicos, procesos core o procesos de negocio, y los procesos de soporte y control. Básicamente los procesos estratégicos y los procesos de soporte y control son aquellos donde se encuentran los sistemas administrativos, los que habíamos mencionado anteriormente en la segunda sesión, ¿no? El sistema de contabilidad, el sistema de tesorería, etcétera, ¿no? Y los procesos core o procesos de negocio son propiamente los sistemas funcionales. Ahí están básicamente incluidos los sistemas funcionales. Ahora, esa clasificación de procesos no necesariamente se tiene que manejar por jerarquía o solo por función. Básicamente, una buena gestión por procesos aplica la combinación de ambos. Así como el cuadro que se ve al final, se visualizan los procesos estratégicos, que es lo amarillo, lo verde, los procesos de negocio, los procesos core, y lo azul o celeste, los procesos de soporte y control. E internamente están los subprocesos, porque el color grande es el macroproceso y los pequeños que se ven son los subprocesos. O sea, también presentan
la clasificación según su jerarquía. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando uno aplica la gestión, quiere implementar la gestión por procesos? El primer error, o sea, estos son 5 errores básicos que se han identificado y que al final termina tumbando toda implementación de la gestión por procesos. Lo primero que hacen es decir, ya, vamos a levantar los procesos, vamos a implementar, a hacer el MAPRO. Lo primero que va y se le pregunta a los que trabajan, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? O sea, analiza lo que se está haciendo en lugar de analizar lo que se debería hacer. O sea, al ir donde la persona, a levantar y decir qué haces y hacer un flujograma, es simplemente formalizar el desorden. Lo primero que se tiene que hacer es identificar los macroprocesos e ir desde arriba. Más adelante les voy a enseñar cómo. Otro tema es carecer de visión. O sea, si no sé hacia dónde debo ir, ¿de qué me vale implementar una gestión por procesos si no sé para qué la voy a hacer? Modelamiento de procesos creen que es diagrama de flujos. O sea, la mayoría cree que implementar la gestión por procesos es hacer diagramas de flujo. Es el gran error, porque al final cada diagrama de flujo los elaboro de manera independiente, ni siquiera los articulo. Ese es el principal error también que se comete a la hora de implementar la gestión por proceso o elaborar un mapa. Otro tema también es otro error es modelar siempre el cómo, o sea, modelar siempre lo que se está haciendo en lugar de ver qué es lo que debo hacer. O sea, generalmente modelo el desorden, o sea, no pienso ni siquiera si lo que se va a modelar es lo correcto. De repente estoy modelando algo que no es competencia mía, algo que yo no debo hacer, pero ocurre generalmente, ¿no? Y el quinto error es separar los procesos de la data, es decir, los procesos mantenerlos separados de la información y de manera independiente, ¿no? Cuando todos los procesos están integrados, si no, no sería organización. Esos son los 5 errores que se cometen generalmente a la hora de implementar la gestión por procesos, ¿no? Acá básicamente, en este cuadro, en este gráfico se grafica básicamente cómo se va a pasar de una organización funcional, vertical, que no me permite obtener resultados, a una gestión igual vertical, pero ¿cómo se llama? Integrar a través de los procesos, ¿no? ¿Qué nos permite hacer esto? Cambiar paradigmas, pues, ¿no? O sea, quitar esa idea, ese paradigma de que cuando los procesos son complejos, van a pasar se va a poder visualizar que los procesos son simples, ¿no? De trabajos estrechos, o sea, a multidimensionales, ¿no? Ya no me enfoco solamente en un tema, ahora puedo ver varios temas, ¿no? De personas controladas, que es lo que normalmente ocurre actualmente, que están con control, que fiscalizan tu horario, etcétera, a personas facultadas. Pasar de estructuras jerárquicas, o sea, básicamente te ordenan qué hacer y tú lo haces sin necesidad de opinar ni nada, a un trabajo en equipo, donde te plantean problemas y uno hay que solucionarlos, pero en equipo, ¿no? Coordinando, etcétera, ¿no? De las diferencias que hay entre trabajadores y gerentes a temas a profesionales. O sea, profesionales se refiere a que todos tenemos un mismo estatus dentro del equipo, ¿no? A nivel de eje, pasar de función, ahora el eje principal es el proceso, ya no la función. ¿Qué es lo que mido? Dejo de estar midiendo actividades y comienzo a medir resultados. El gran error que se comete actualmente, inclusive para formular el presupuesto, es que seguimos midiendo actividades cuando debemos medir el resultado. Por eso que los indicadores de medida son básicamente productos. Pasamos del concepto, o sea, el director pasa de ser un supervisor a ser un entrenador, que no te supervisa, no te fiscaliza, sino te entrena, te dice cómo debes hacer. El ejecutivo pasa de ser un marcador, un controlador, a ser un líder, cuya prioridad ya deja de ser la finanza, o sea, deja de ser la parte económica a hacer operaciones, o sea, básicamente acciones que permiten dar resultados de esos procesos, no al resultado de la actividad que es económica, ¿no? El enfoque ya no es ser jefe, sino el enfoque es el ciudadano, es atender la necesidad del ciudadano.
los valores ya no es un tema protector, sino es un tema productivo. O sea, antes básicamente uno cuidaba de que en su área no haya tipo de responsabilidades, pero no nos enfocamos a realizar actividades productivas, a actividades que brinden resultados, ¿no? Pero ¿qué es un paradigma? Básicamente el concepto dice que un paradigma es el marco a través del cual una persona percibe, o sea, percibe, capta la realidad y actúa en consecuencia, ¿no? O sea, yo percibo algo y si un grupo de personas percibe lo mismo, actúa en base a eso. Por ejemplo, ejemplos de paradigma, por ejemplo, ¿no? Un paradigma desde que éramos pequeños era siempre las matemáticas son difíciles. Entonces ya nos metían esa idea en la cabeza que eso era difícil. Y uno ya iba con esa idea al colegio, ¿no? Es difícil. Ese paradigma existía. Otro paradigma que existía antes es que el tenis era un juego de ricos, pero en realidad no es así. O que Brasil es el mejor equipo del mundo, sin embargo, ese paradigma ya no está muy fuerte ahora, porque hace tiempo que Brasil no es campeón del mundo, ¿no? Otro paradigma es que no se puede ganar en altura, pero ahora actualmente uno va a Bolivia y gana partidos en Bolivia, ¿no? Otro gran paradigma que sí es fuerte actualmente es que hacer dieta es dejar de comer. O sea, para poder bajar de peso, uno dice, ya deja de comer, eso es hacer dieta. Ese es un gran error, es un gran paradigma. Otro paradigma, es japonés, entonces sabe karate. O sea, uno piensa que todos los japoneses deben saber karate. Si bien es cierto, es un deporte oficial, no significa que todos los japoneses sepan karate, ¿no? Esos son esos paradigmas que hay que vencer en la entidad pública para poder implementar una gestión por procesos. Ahora, pero ¿cómo nace un paradigma? Ese es otro tema, ¿no? Es un tema sin querer nacer los paradigmas, sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de los monos. Este es un ejemplo bien conocido, ¿no? Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula y en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban chorros de agua sobre los que estaban abajo. O sea, cada vez que un mono quería subir, mojaban a los monos que se encontraban abajo. Entonces, ¿qué ocurría? Cada vez que un mono iba a subir las escaleras, los otros monos lo golpeaban para impedir que suban, porque tenían miedo a que los mojen con un chorro de agua. Luego, pasado el tiempo, ya ningún mono subía. ¿Por qué? Porque tenían temor a los moje con un chorro de agua, ¿no? A pesar que tenían tentación por subir a las bananas, ¿no? Porque si no eran golpeados por ellos, por sus propios compañeros. Entonces, ¿qué ocurre? Los científicos comenzaron a sustituir cada mono, pues, ¿no? Primero sustituyen a un mono y el mono que ingresa no tenía conocimiento del chorro de agua. Y los monos, los otros 4 monos que quedaron, lo golpearon al mono que había llegado nuevo, ¿no? Luego fue sustituido un segundo mono. Igual, los monos que se quedaron abajo lo golpearon. Y así sucesivamente hasta que fueron reemplazados los 5 monos. Sin embargo, ninguno subía. No sabían el por qué, a pesar nunca los habían mojado con agua. Pero continuaban golpeando al que intentara subir. O sea, al final, los que quedaron no sabían por qué golpeaban al mono que intentaba subir. Entonces, si alguien le preguntaba a esos monos por qué razón no sube la escalera, la mayoría no tendría una respuesta. Diría, no sé, aquí las cosas se han hecho así. O sea, eso es la manera como se crea un paradigma. O sea, uno no sabe, pero dice, siempre se ha hecho así. O sea, no sabe por qué se hace eso así, sin embargo lo hace. Entonces, así es como nace un paradigma, ¿no? O sea, respondo de manera inmediata a una percepción que tengo de la realidad, respondiendo básicamente, aquí las cosas se hacen así, pues siempre se han hecho así, ¿no? Sin tener un porqué. Entonces, eso es el gran paradigma que existe en el Estado. La gran respuesta cuando dicen, oye, ¿por qué se hace así? O cuando quieres hacer un cambio, no, hay que hacerlo así. No, las cosas se hacen de esta manera. Siempre lo hemos hecho así y no hemos tenido problemas. O sea, ese es el gran paradigma que hay que romper en el Estado.
Mientras no podamos romper ese paradigma, va a ser difícil implementar una gestión por procesos. Y ese es el gran paradigma que tienen todas las entidades públicas, ¿no? Sí, dime, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profesor, para complementar, no, profesor, Sí, para complementar, yo estoy trabajando varias veces en la entidad pública, pues, y desgraciadamente pues, ese paradigma que usted está manifestando, presentando, es verdad, ¿no? No dejan, pues, que el nuevo funcionario o el servidor, pues, implemente nuevas expectativas, experiencias, ¿no? Y hasta ahora no sabemos por qué, a qué se debe, posiblemente que estén ya demasiado acostumbrados a realizar este tipo de situación y es imposible cambiarlo, ¿ah? Le digo, es imposible cambiarlo, sí es es. algo que ya costumbre. Gracias. Sí, sí, no, eso es verdad. Es que lo que pasa para este tema de la gestión por procesos tiene que venir de la cabeza, del titular del pliego, que tenga la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a implementar la gestión por procesos, ¿no? Esa es la diferencia. En algunos ministerios, por ejemplo, yo trabajé en varios ministerios, y las veces que se quiso implementar sin que tuviera el apoyo de la alta dirección, era imposible, ¿no? Era difícil, el mismo personal nombrado, porque también hay personal nombrados que también quieren el cambio, pero son muy pocos, ¿no? Todo tiene que venir, por eso decía, los fundamentos de la gestión por proceso es la decisión. Si el titular, la cabeza, tiene la decisión de implementar gestión por procesos, ténganlo por seguro que estos paradigmas son más sencillos de romper. Pero si uno quiere implementarlo desde su ubicación, desde su punto, sea funcionario, va a ser un poco difícil. Y si es personal, siempre y cuando no tenga el apoyo del funcionario, también va a ser difícil. Y eso es lo que, por ejemplo, en las municipalidades hace que la implementación de gestión por procesos hasta ahora esté demorando, ¿no? A nivel gobierno central se está implementando, por ejemplo, en el MEF se está implementando, no de la manera adecuada porque todavía cuesta, pero ya por un tema obligatorio, ¿no? Ya de la implementación de la gestión por procesos es algo que ya se está colocando de manera obligatoria. Ya pasó casi 8 años de que salió la política de modernización, a 7, por pasar el salto algo de 9 años, pero y ahora sí va a ser de carácter obligatorio. Ahora, en el 2018 sale la resolución del que aprueba, que aprueba, que aprueba la norma técnica 001-2018, que es la norma técnica para implementación de la gestión por proceso de una entidad pública. ¿Qué es lo que dice esa norma? Dice que existen 3 fases. La determinación del proceso, es cierto, hay que levantar información e identificar los procesos, establecer, ver sus seguimientos, o sea, establecer medidas y indicadores de medición y análisis de los procesos, y después aplicar las mejoras, ¿no? Entonces, básicamente, esas es las fases que son, básicamente, están todas, se retroalimentan. Adicionalmente, también salió una guía en la cual decía cómo se puede implementar la gestión por procesos. Una etapa preparatoria que sí, básicamente, si se dan cuenta ahí, es sensibilizar a toda la entidad, capacitar a los encargados de implementar esa gestión por procesos, elaborar un plan de trabajo institucional y analizar la situación de la entidad. O sea, esa es la etapa preparatoria. Y eso proviene generalmente de la alta dirección, del titular, que tiene la decisión de implementar. Entonces, se hace todo ese trabajo de sensibilización para que todos entiendan que se va a implementar la gestión por procesos, ¿no? Se va a capacitar a las personas que van a participar en esa implementación, que casi básicamente la mayoría, y se va a elaborar un plan de trabajo para ir viendo por etapas cómo se va implementando la gestión por procesos, ¿no? Cuya base de todo es el análisis de la situación de la entidad, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones previas para esa implementación? Básicamente, fortalecer al órgano responsable de la implementación. En este caso, generalmente es la gerencia de planeamiento y presupuesto, ¿no? La cual tiene que asegurar los recursos para que cada unidad orgánica de la entidad pueda implementar esta gestión por procesos. Establecerlo como un objetivo estratégico ya base en sus planes de manera clara, y como decía abajo, ¿no? Asegurar el apoyo y compromiso de la alta dirección. Eso es básico para poder implementar la gestión por procesos. Si no,
va a ocurrir lo que normalmente ocurre, que la mayoría no es reacio al cambio, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice básicamente el diagnóstico y identificación de procesos? Describir los procesos actuales, elaborar un mapa de procesos actuales, determinar los procesos de entidad, identificar quiénes son los beneficiarios destinatarios de los bienes y servicios, y analizar el propósito de la entidad. Al final, como última etapa es la mejora de procesos, ¿no? Cuando ya está institucionalizado la gestión por procesos, es documentar los procesos mejorados, o sea, hay que optimizarlos, y siempre va a estar en constante mejoramiento de esos procesos, ¿no? Para eso vamos a tener que medir, analizar y evaluar. Entonces, este básicamente es el esquema central de cómo se implementa una gestión por procesos. Ya existe una norma técnica. Si se dan cuenta, el 2013 sale la Política Nacional de Modernización, donde establece los 5 pilares, pero miren, hasta el 2018, 5 años después, sale una norma técnica de implementación, la cual estandariza la metodología de implementación. Básicamente acá es un resumen de cuáles son los elementos de un proceso, ¿no? El proveedor, que es la entrada, que genera las entradas o requerimientos, y el cliente es el que va a recibir el resultado, o sea, la salida, ¿no? Básicamente el proceso es un proceso de transformación, que a través de la misión, objetivos e interacción por procesos, que genera valor agregado, nos va a permitir obtener esa salida. El mismo que se va a repetir constantemente porque se retroalimenta, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a hacer con ese proceso? Se tiene que medir y compararlo constantemente. Pero para poder realizar ese proceso vamos a utilizar la parte, vamos a requerir de presupuesto, porque la ejecución de ese presupuesto requiere, de ese proceso requiere un presupuesto, va a costar tanto, pues se llama moneda. La mano de obra, o sea, qué personas vamos a utilizar, métodos, las reglas, lo que se le dice cómo va a funcionar, qué es lo que establece cómo funciona ese proceso, los materiales, o sea, equipamiento, etcétera, ¿no? Máquinas, que vamos a utilizar algún tipo de máquinas, sí, vehículos, etcétera, ¿no? Siempre protegiendo el medio ambiente y la mentalidad, que es básicamente la decisión, ¿no? En virtud de eso, vamos a ver cómo se determina e identifica un proceso. Ya habíamos mencionado que por su función tenemos 3 tipos de procesos, ¿no? Por la función solamente, ¿no? Que son procesos estratégicos, procesos core u operativos y procesos de soporte y apoyo, ¿no? ¿Qué son los procesos estratégicos? Son aquellos procesos imprescindibles para la organización. O sea, son aquellos procesos que nos permiten que la organización funcione. Por eso es que allí se encuentran básicamente los sistemas administrativos. Sirven para definir el tipo de entidad que se quiere llegar a ser, o sea, la visión, los objetivos que quiere cumplir, o sea, la misión, y los compromisos con los grupos de interés y sociedad, o sea, los valores y directrices con los que se tiene que alcanzar, o sea, el plan estratégico. Se incluyen aquí también aquellos sobre los que la entidad quiere hacer especial incidencia durante un tiempo, hasta que pasen a ser apoyo, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gestión de calidad, ¿no? Luego los procesos core son los procesos, básicamente, el core del negocio, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, sus procesos core son aquellos que tienen que ver con el tema de transporte aéreo, transporte acuático, transporte terrestre, el tema de comunicaciones, que también es otro proceso core, ¿no? Son básicamente el proceso core en las municipalidades, básicamente el tema del desarrollo económico, el desarrollo urbano, el desarrollo humano, la seguridad ciudadana, etc. Esos son sus procesos core. Los procesos de soporte y apoyo básicamente son los que proporcionan soporte y ayudan y aseguran que los recursos necesarios para cumplir los procesos estratégicos y los procesos clave. O sea, ahí que van, básicamente están los sistemas administrativos de logística, tesorería, contabilidad, recursos humanos. Eso básicamente son los procesos de soporte y apoyo que se reflejan en los sistemas administrativos que acabo de mencionar, ¿no? Mientras que en los procesos estratégicos se encuentran los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, de presupuesto por resultados, de modernización de la gestión pública, son los sistemas administrativos que se encuentran básicamente dispersos en estratégicos y de soporte. Y los core son los que básicamente los que se indican el funcionamiento de en el caso de los ministerios, de cada sector, y en el caso de las municipalidades, lo que señala la ley orgánica, ¿no? El tema del desarrollo económico, de la emisión de licencias, etc. En el tema del gobierno regional, básicamente está dividido por sectores, ¿no? El tema de salud, educación, etc., ¿no?
Y aquí se ve un ejemplo, pues, ¿no? De procesos estratégicos, operativos y soporte, ¿no? En soporte se ven recursos humanos, control de documentos a trámite, compras, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que básicamente incluye un diseño de procesos? Primero, es que la organización hay que verlo como un todo, un sistema, lo que habíamos visto desde la segunda sesión, ¿no? Que el Estado peruano es un sistema sistémico, integrado, es uno solo, donde todos se encuentran alineados, lo que también habíamos mencionado, pues, y que la Constitución lo señala, ¿no? No es cada entidad de manera independiente. Y también por eso que los planes tienen que encontrarse alineados para que se pueda realizar dicha integración. Segundo, identificar y elaborar el mapa de procesos. Tercero, identificar y elaborar el mapa de integración de procesos. Cuarto, la caracterización de cada proceso. Y luego, elaborar su diagrama de flujo. Entonces, el punto número uno es ver la organización como uno solo, como un sistema. Por eso ahí se pone la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, donde enfoca la LOF, que es la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Producción, o sea, de cada sector, ¿no? Que está articulada, tal como dijo, como hemos mencionado, sesiones aparte, sesión 2 y 3, articulada y alineada con la Ley Orgánica Municipalidad de Gobiernos Regionales, que es la que también ya está establece cuáles son sus competencias, sus funciones, igual que la LOM, que es la Ley Orgánica Municipalidad. Entonces, visualizar esa integración que ya lo hemos visto en la sesión pasada a nivel del de planes, ya sabemos básicamente, estamos viendo la organización como un todo, ¿no? Segundo, es hacer la representación gráfica del mapa de procesos. O sea, básicamente, siguiendo el tema del por función, que es procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte, ¿no? Que nos permiten identificar cómo entra la necesidad de los clientes y cómo salida de los clientes satisfechos. Los cuadritos en blanco vendrían a ser los procesos. Los macroprocesos son los generales y los procesos son los que poco a poco voy bajando, ¿no? De nivel. ¿Se acuerdan que en la primera sesión habíamos visto eso, que de la Ley Orgánica de Municipalidades habíamos identificado este gran orden de procesos? Mejor dicho, de competencias, de ahí se derivaba y nos salía básicamente esta identificación de procesos que nos dictaba la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y ahí la clasificamos qué cosa podría ser servicio económico, gestión urbana, etcétera, ¿no? Esto de acá, dependiendo de la si fuera, si agarráramos la Ley Orgánica de Municipalidades y todas las municipalidades fueran iguales, lo agruparíamos y obtendríamos esto, ¿no? Los procesos core básicamente gestión territorial, gestión económica productiva, gestión cultural y recaudación. Considerando que la gestión territorial abarcaría lo que es organización y espacio físico del suelo, el tema de obras y mantenimiento de ornato, en licencias y habilitaciones para la construcción y adquisiciones urbanas, etcétera, ¿no? Eso básicamente abarcaría. Entonces, si se dan cuenta de lo que es, por eso decía uno de los grandes errores es que vamos de frente al cómo, a levantar información de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Pero no vemos el qué. Entonces, la Ley Orgánica Municipal ya nos estableció cuáles son las competencias y cómo se estructura esa posible organización, ¿no? Por procesos. Entonces, lo único que se hace es tomar, y acá ya podemos identificar el primer mapa de procesos, que es a nivel de macroproceso, a nivel de lo que me dice la norma, lo que yo debo hacer, ¿no? Sin embargo, al momento de identificar cada entidad es diferente, cada municipalidad es diferente, tiene realidades distintas, entonces ahí cambia, ¿no? Dependiendo de la necesidad, cambia la organización, pero a nivel de macroprocesos son los mismos todas. Conforme yo voy bajando a nivel de procesos o procedimientos, cambia de acuerdo a la necesidad de la población que vive en ese territorio, ¿no? Lo mismo ocurre a nivel gobierno regional. La ley orgánica del gobierno regional también ya me establece qué cosa es lo que debo hacer, y también lo primero que debo hacer es hacer un mapeo de procesos a nivel general. Luego me dice que tengo que hacer una interrelación de procesos. Ya, efectivamente,
Ya identifiqué mis procesos, mis macroprocesos que son los principales, lo que me establece la ley, que eso es fácil de identificar. En todas las entidades del Estado es fácil de identificar. Por ejemplo, en un ministerio, con su ley de organización y funciones, puede identificar los macroprocesos de manera inmediata, hasta los procesos que siguen, ¿no? En un gobierno regional, igual. En una municipalidad, igual. O sea, siempre los macroprocesos y los procesos que vienen van a ser los mismos, porque en ese momento todavía no estoy en el nivel operativo. Por eso es que mucho más fácil es la identificación y integración de estos procesos, ¿no? Siguiendo la secuencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, aquí van. ¿Se acuerdan lo que habíamos establecido acá? Y lo habíamos agrupado de esta manera. Aquí ya lo estamos articulando, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis macroprocesos? El macroproceso de gestión territorial, el macroproceso de gestión económica productiva, el macroproceso de gestión sociocultural y el macroproceso de recaudación, que son los macroprocesos, pero estos son procesos core, o sea, no son ni estratégicos ni de soporte, porque este es el corazón de la municipalidad, lo que dice la ley orgánica municipal es que debe hacer. Entonces ahí básicamente se ve, ¿no? En el proceso territorial, que es el proceso de planificación del espacio físico, proceso de organización del uso de suelos, proceso de gestión ambiental, servicios públicos locales, producir y entregar obras públicas. Si se dan cuenta, hay una conexión entre producir, entregar obras públicas y ejecución de obras públicas en la gestión económica productiva, porque también la gestión económica productiva produce obras que permiten promover el desarrollo de la economía local, para producir y entregar servicios públicos locales de abastecimiento, o sea, no se refiere a tema logístico, sino abastecimiento de mercados, de negocios, etcétera, ¿no? Y que va a permitir la comercialización de productos y servicios dentro de ese espacio físico, pues, ¿no? Así se dan cuenta, todo está articulado. ¿Qué va a permitir con eso? Producir y entregar servicios de educación, cultura, turismo, deporte y recreación. Producir y entregar servicios de programas sociales de defensa y promoción de derechos. Desarrollo humano de la población que vive en ese territorio. Y el tema de prevención, represión, lucha contra lucha contra y el consumo de drogas. Y si dan cuenta, se articula también, o sea, todos se encuentran articulados. Y la recaudación, que es lo que va a permitir básicamente generar ingresos, que va a permitir soportar los otros procesos. Por eso habían servicios que generaban recursos, y habían servicios que generaban, que generaban gasto, ¿no? ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe, consiga nomás, gracias. Ah, ya, perfecto. Si se dan cuenta, en el Estado todo tiene lógica, ¿no? El gran problema que tiene el Estado es que sacan documentos y guías y manuales de diferentes formas, diferentes entes rectores, y no lo hacen de manera integral. Por eso que a veces tiende a confundir a la hora de implementar la gestión por procesos, ¿no? Luego caracterizo el proceso. Por ejemplo, el proceso nivel cero, que es un macroproceso, ¿no? El nombre, el objetivo, el alcance, quién es el responsable, qué requisitos tiene, cuál es la clasificación, cuáles son mis proveedores que generan las entradas, qué procesos continúan a nivel 1, o sea, los que siguen, ¿no? Las salidas, qué es el ciudadano o ciudadanos que son destinatarios de ese bien y servicio generado por ese proceso. Ahí también tengo que identificar los recursos críticos para ejecución y control del proceso, ¿no? El tema de los controles e inspecciones, en qué actividad o qué etapa yo coloco los controles, los recursos que voy a utilizar para poder ejecutar ese proceso, los documentos y formatos o normas o reglamentos o leyes que fundamentan ese proceso, las evidencias, los registros, o sea, tengo que llevar un control de ejecución de ese proceso para poder establecer indicadores y poder medirlo, ¿no? Entonces, la caracterización sería básicamente como un llenado de fichas de ese proceso. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay una ficha de la información que se debe llenar, pues, ¿no? Cuando ya se pasa al proceso nivel 1, el nombre, indica el objetivo, etcétera, todo lo que habíamos mencionado actualmente. Y esta ficha se utiliza a partir del nivel 1 hacia adelante, hasta nivel N. Se coloca a nivel N, pero realmente las entidades públicas solamente llegan hasta el tercer o cuarto nivel, ¿no?
pero pues, forma parte de la norma técnica establecer que ese formato se utiliza hasta un nivel N, ¿no? Luego que determinamos la identificación de procesos, por ejemplo, aquí se dan cuenta, y de acuerdo al grafiquito que está en acá abajo, los macroprocesos son estos, los que hemos señalado, ¿no? Gestión territorial, gestión económica productiva, recaudación y sociocultural. Ahí vienen los procesos. Planificación del espacio físico, organización del uso del suelo, acá hay dos. Proceso ambiental, hay uno, y servicio de servicios públicos locales, acá hay dos más. Producir y entregar obras públicas. Entonces aquí hay 5 que coinciden con justo los 5 que están acá, ¿no? Solamente por un tema de ponerlo en un solo gráfico, lo he juntado, ¿no? Y acá están todos. Y de ahí viene después de los procesos, vienen los subprocesos. Por eso acá se indica, procesos estratégicos son estos de acá arriba. Macroprocesos son estos que están acá abajo. Procesos core, que también son estos de acá, porque ya no son macroprocesos, son procesos core. Estos son macroprocesos core o operativos, procesos core o operativos y subprocesos core o operativos. Y procesos soporte son todos los de acá abajo. Entonces, es una manera gráfica de representar un mapa de procesos, ¿no? Si es que tengo identificado hasta el nivel 2, porque macroprocesos nivel 0, procesos nivel 1, subprocesos nivel 2. Y al final tengo este inventario, desde el macroproceso, proceso y subproceso. Entonces, esto me permite, hacer esa identificación me permite ya ver de manera integrada mis procesos, ¿no? Si se dan cuenta, así voy a llegar hasta el nivel de actividades y tareas. Acá, por ejemplo, ¿no? Solamente tocando el tema de gestión económica productiva, que es el macroproceso, ¿no? A nivel, el proceso, promover el desarrollo y la economía local. Dos cosas. A nivel de su proceso, sigo dividiendo y voy dándome cuenta que en este nivel están las licencias de funcionamiento, licencias de aviso, caducidad, etc. Y esto de acá me permite ver los procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento de emisión y duplicado de autorización municipal, etc. Entonces, estos son los procedimientos, ¿no? Si se dan cuenta cómo estoy llegando desde arriba y estoy llegando al procedimiento, que generalmente acá, estos de acá lo encuentro en el TUPA o lo encuentro en el MAPRO. Entonces, eso es lo que me dice la gestión por proceso, articular todo desde arriba. No es que estén cada uno separado, dividido. Todo se encuentra correctamente articulado. Eso es la gestión por proceso. Generalmente cuando uno hace el levantamiento de procesos, va y agarra el procedimiento de frente. Ya, ¿cómo haces esto? Y arma su diagrama de flujo. Y ese es el gran error. Yo tengo que empezar de arriba hacia abajo, de lo macro a lo mínimo. Así se levanta un proceso, ¿no? Una vez que ya tengo los procedimientos identificados, armo también su ficha de su caracterización, pero ya con otro tipo de detalles. Ya interviene la actividad, al medio ya es la actividad. Y esta actividad es la que va en el plan operativo institucional. Esta es la actividad que se señaló en ese diagrama inicial, en la cual esa actividad me permite determinar el valor, y es lo que voy a poder establecer en todas las necesidades y en mi POI del siguiente año, ¿no? Voy a identificar cuáles son cuáles van a ser mis entradas para poder determinar con qué bienes y servicios voy a poder realizar ese procedimiento. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de arriba del flujo de licencia de funcionamiento, el otorgamiento de licencia de funcionamiento. Este es todo el proceso. Macroproceso, gestión económica productiva. Proceso, promoción del desarrollo económico local. Subproceso, otorgamiento de la apertura de establecimientos comerciales, industrial y de actividades profesionales. Procedimiento, emisión de licencia de funcionamiento. Y este es el final. Si se dan cuenta, todo esto radica, lo he dividido porque es tan largo este procedimiento. Y lo he enfocado así porque más adelante vamos a ver cómo se mejora. Entonces, retrocediendo a este nivel. Macroproceso, el proceso de desarrollo, promover la desarrollo de la economía local.
el, 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 el macroproceso de otorgamiento de apertura de establecidos comercial e industrial, que está acá, otorgamiento de apertura. Entonces, hasta acá está claro cómo es que se identifican los procesos, o sea, cómo va desde arriba hacia abajo. O sea, la parte más sencilla de esto es el macroproceso, proceso y subproceso. Eso básicamente está establecido en qué documento de gestión, en la ley, en las municipalidades, en la ley orgánica de municipalidades, donde establece cuáles son las competencias. Ahí es fácil identificar cuál es el macroproceso y cuál es el proceso. En el gobierno regional, a través de la ley orgánica del gobierno regional. En el gobierno central, a través de la LOF de cada ministerio, cada sector, ¿no? Que es la ley de organización y funciones, que es muy diferente al reglamento de organización y funciones. Ojo. Entonces, eso es fácil de identificar. En donde se genera un poco mayor de trabajo es en el intermedio, que es básicamente el subproceso, porque de ahí viene el procedimiento. Entonces, si yo ya puedo identificar de manera rápida a través de las normas que he señalado, de cualquier entidad, el macroproceso y proceso, a nivel de subproceso, ahí sí hay que hacer un poco de trabajo de levantamiento y evaluación de los otros documentos de gestión, como por ejemplo el ROF, alguna ley específica, alguna competencia que le dan a cada sector, o si existe un estado de emergencia en algún distrito, etcétera, ¿no? Y luego se identifican los procedimientos y se van articulando. Luego que se tienen articulados, y si encuentro ya están diagramados, comienzo a articularlos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y de este flujo identifico la actividad, por ejemplo, en este caso, evaluación de documentos, y la tarea, porque al final también hay una ficha de esa actividad que permite identificar las tareas. Y al final, esta actividad y esta tarea es lo que básicamente va en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto que se formula cuando colocamos el componente actividad y tarea, ¿no? Que lo habíamos señalado en la sesión anterior, en lo que es alineamiento e integración del planeamiento estratégico y operativo, ¿no? Donde va de la gestión presupuestal directa al POI y que generalmente ignora cómo se realiza esa actividad, ¿no? ¿Qué es esto, no? Hasta acá está claro cómo es que la gestión por proceso me permite identificar esa actividad. Sí, conforme. Perfecto. Entonces, hasta aquí ya hemos identificado y determinado el proceso. O sea, hasta aquí hemos hecho la primera chamba, que hasta aquí básicamente se debe articular todos los procesos de la entidad, ¿no? Si llegamos a este nivel, entonces podemos decir, sí, ya hemos mapeado todos los procesos de la entidad. El siguiente paso que hay que hacer, ojo, acá al mapear todos los procesos de la entidad también podemos visualizar qué procesos no se están realizando. Entonces, si no se realizan es porque no son importantes o porque no existe una necesidad de atender ese proceso dentro de la entidad, ¿no? Por ejemplo, en las municipalidades es así. Es diferente la realidad de una municipalidad, por ejemplo, de San Borja con la municipalidad de Magdalena, o de San Juan de Miraflores, o de Los Olivos, o de Breña, ¿no? Sí, una Profe, consulta. esta determinación de identificación, ¿esto lo hacen los regidores? No, no. Esto lo hace generalmente la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. ¿Por qué? Porque esto está enmarcado dentro del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que lo maneja con cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿quién es el representante de la entidad de implementar eso? Lo lidera la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la sugerencia de planeamiento o la sugerencia de racionalización, como quieran llamarlo, dependiendo de cada entidad. Y en ese equipo se integran todas las unidades orgánicas, ¿no? Ahora, los regidores en sus comisiones, básicamente, de asesoría jurídica, jurídica, finanzas, etcétera, ahora, como parte de su fiscalización y como parte de su labor, básicamente
y si se dan cuenta en el formato de transferencia, donde también abarca un formato habla sobre el sistema administrativo de modernización, debe señalarse cuáles son los avances sobre esta implementación. Entonces los regidores ahora también tienen que, en su labor de fiscalización, tienen que ver esto. ¿Por qué? Porque a la nueva gestión entrante, tanto a nivel regional como municipal, hay una comisión que se integra o que se debe conformar, que se llama la Comisión de Integridad. Sí, la Comisión de Integridad. En esa comisión está igual, lo preside un regidor, está un grupo de regidores, pero también se incorpora la OSI, el jefe de OSI. Entonces, cualquier auditoría que se solicite, se trabaja a través de esa comisión. Esa comisión es la que va a encargarse de ver el nivel de avance de la implementación del control interno, va a evaluar el tema del cumplimiento normativo, por ejemplo, de la implementación de la gestión por procesos. O sea, es la única forma en la cual los regidores van a participar en este tema, ¿no? ¿A través de qué? Justamente la supervisión y fiscalización a través de esta comisión, que es una nueva comisión que se debe generar, ya no solamente a ver la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo Económico, sino también se incorpora esta Comisión de Integridad y Anticorrupción, ¿no? Que por ley tiene que implementarse, ¿no? Y para ese motivo tiene que implementarse en la gestión entrante la Oficina de Integridad. Ya no designarlo al de Recursos Humanos como el encargado de la Oficina de Integridad, no. Tiene que ya implementarse una Oficina de Integridad, la misma que debe estar ya integrada en los documentos de gestión. Por ejemplo, en el mapa de procesos tiene que estar ya incluida esa Oficina de Integridad, ¿no? Pero la respuesta es así, los regidores solamente participan a nivel de supervisión, ¿no? Ahora vamos a entrar al tema de simplificación de procesos, que no es otra cosa de simplificar y optimizar procedimientos. Esto también es una política, ¿no? En el año 2013 se aprueba el plan de simplificación administrativa, y recién en el 2017 sale un decreto supremo en el cual establece como parte de la política de simplificación documentación que no se debe pedir a los administrados, como por ejemplo copia de DNI, no se puede pedir documentación en cual la entidad la tiene en sus archivos o la entidad lo ha creado. Por ejemplo, pues, ¿no? Si yo voy a renovar mi licencia de conducir, no le voy a pedir al administrado, dame tu licencia de conducir, si yo soy la entidad que lo he generado, pues, no se puede hacer ese tipo de pedido, ¿no? Pero ¿cómo se simplifica? Bueno, hay igual una etapa preparatoria que es elaborar el plan de proyecto de simplificación, la identificación de quiénes van a participar, qué trámites se van a simplificar o qué procesos se van a priorizar para simplificar, la capacitación y sensibilización, la identificación y conformación del equipo. Obviamente que yo no voy a querer o pretender simplificar o mejorar todos los procesos, ¿no? Obviamente que yo me voy a buscar a aquellos que de acuerdo a la necesidad que se ha levantado, a la brecha externa, que es la población, veo cuál es la principal necesidad, entonces yo me enfoco a aquellos procesos que me permiten cubrir esa necesidad. Entonces eso los mejoro, los simplifico, los optimizo, ¿no? Luego elaboro el diagnóstico, establezco los costos, diagnóstico de equipamiento, diagnóstico legal, su caracterización, su mapeo, etcétera, ¿no? Luego lo rediseño, elaboro una propuesta final de simplificación, y luego lo implemento, ¿no? Ese básicamente es los pasos a seguir para simplificar y optimizar algún procedimiento o proceso, ¿no? ¿Qué es lo que hago primero? Primero clasifico las actividades por cada procedimiento. O sea, como ya llegué al nivel de flujo, generalmente utilizo la tabla ASME. Los que han elaborado TUPA, básicamente se dan cuenta que la tabla ASME permite identificar actividades y recursos y establecer cuáles son las actividades de valor agregado, la de control, las que no tienen valor agregado, etcétera, ¿no? Y establezco a nivel de flujo igual, a través de este formato, esta tabla, que también ya es un formato establecido, ¿no? Construyo la tabla y luego hago mi diagrama de bloques y comienzo a relacionar y a identificar qué recursos necesito, ¿no? En cada una de las actividades.
Si se dan cuenta, estoy cruzando la información, la normativa de elaboración del TUPA. Por eso yo siempre digo, ¿no? El gran problema que existen en el Estado para implementar la gestión por procesos es que existen manuales por diferentes lados y que no se trabaja de manera integrada. O sea, supuestamente esta norma técnica que ha salido en 2018 iba a hacer eso, integrar todos los manuales y guías y normas que existen en el Estado para establecer una sola metodología. Pero le faltó incorporar esto. Sí, pero sí me habla de los diagramas de mejora y procesos, pero no me establece cómo lo voy a realizar. Entonces, después que hago estas actividades clasificadas por procedimiento, ¿no? O sea, mi caracterización del procedimiento y herramientas a utilizar, me hago la siguiente pregunta, pues, ¿no? ¿Qué objetivo tiene este procedimiento? Por ejemplo, eso me va a permitir identificar a qué proceso o procedimiento voy a empezar a optimizar, ¿no? No voy a hacerlos todos de manera porque existen infinidad de procedimientos que es imposible atacarlos todos, tengo que priorizarlos. Entonces, para eso tengo que ver qué objetivo tiene el procedimiento, en qué área se inició, por qué área pasó, hacia qué área se dirige, cuánto tiempo ha pasado desde que se inicia hasta que llegue hasta el punto final, qué requisitos se solicitan, si se solicita algún requisito adicional, y sobre todo si esto me permite cubrir una necesidad identificada al momento de hacer mi diagnóstico de identificación de brechas, ¿no? Externas, ¿no? Y las brechas internas, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde encuentro básicamente todos esos procedimientos? Todos los procedimientos debían estar cargados en el TUPA y en el macro, ¿no? Donde yo debo visualizar para qué sirve cada requisito que se pide en cada procedimiento y cuál es la norma que lo sustenta. Qué formatos, utilidad oficina, equipo, recursos humanos se utilizan para realizar ese procedimiento y por qué áreas. El tiempo en que se realiza el proceso, o sea, se calcula el tiempo del procedimiento, dónde y cuándo termina, o sea, son básicamente preguntas que se tienen que hacer y que me va a permitir priorizar qué procedimiento simplifico o mejoro. No voy a agarrar todos de manera como si tuvieran el mismo peso o valor. Entonces, ya tengo acá, por ejemplo, identificado, ¿no? Ya tengo mi tabla ASME, si se dan cuenta, están las actividades descritas. ¿Por qué área pasa? Por acá le he puesto áreas de informes, áreas de orientación. ¿Cuánto tiempo se demora? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. La cantidad de recursos que utilizo. Por ejemplo, acá se pone recursos humanos, acá puede ser si es informes, puedo colocar acá un asistente, un auxiliar, etcétera, y acá le pongo el tiempo que utiliza, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí en este caso, en llamar al siguiente usuario, es la persona número 3, que se demora 1 minuto en llamar. En preguntar, otro minuto. En escucharlo, otro minuto. En verificar si los requisitos que trae están conformes, otro minuto. Si indica al usuario que pasa orientación, 1 minuto. Luego pasa a orientación, donde es otra persona quien atiende y se demora en llamar, 1 minuto. En verificar lo que quiere, 1 minuto. O sea, esa es la idea, ¿no? De por cada actividad ver los recursos humanos que participan. ¿Qué otros recursos? Si es que acaso hay alguna opinión adicional de alguien, ¿no? Y de qué área es, ¿no? Pues se llama contador de recursos. El tipo de actividad, si es una actividad de operación, si es una actividad de revisión, si es una actividad de traslado, si es una actividad de espera o es una actividad de archivo. Si esa actividad me genera valor agregado o es una actividad que me va a generar control o es una actividad sin valor agregado. Y acá voy identificando. O sea, este trabajo se hace por cada procedimiento, ¿no? Luego identifico ya de una manera mucho más, ¿cómo se dice? Más detallada, igual. ¿Qué material utilizo? Por ejemplo, un bolígrafo. Dentro del procedimiento veo, ¿en derivar se utiliza? No. O sea, tiempo de uso, ninguno. En derivar no se utiliza, no se utiliza. Recepción del expediente y entrega del administrado, sí, utilizo un lapicero para recepcionar y marcar. Confirmar, sí se pone. ¿Y cuánto tiempo se demora en esta actividad? 35 minutos. Igual, acá se va colocando básicamente los materiales que yo utilizo en todas estas actividades que pasan por áreas y determino si lo utilizo o no lo utilizo. Y si lo utilizo, en cuánto tiempo lo voy a utilizar, ¿no? Y al final puedo determinar un tiempo total de este material, ¿no? Después identifico los formularios, sean virtuales, sean formularios físicos,
igual virtuales o físicos, ¿no? Porque es importante identificar, porque al final la optimización, la mejora puede hacerlo tanto en el formulario físico como en el formulario virtual. Entonces, una vez que ya tengo todo eso, ¿qué hago? Comienzo a rediseñar el procedimiento. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Elimino las actividades que no me generan valor agregado. Son las primeras a eliminar. Pero ¿cómo reemplazo esa básicamente con formatos, con un sistema, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá se ha eliminado esta actividad que es sin valor agregado, pero que es una actividad de operación. ¿Pero qué operación era? Indicar al usuario que pase al orientador. Esta es una actividad que no genera valor, es innecesaria. O sea, es necesario que exista un orientador para que le diga que tiene que pasar, una persona que diga cuando la misma persona que lo atiende le puede decir que pase. O sea, y esa actividad me genera un costo, me genera una demora. Ese es el primer punto para poder eliminar actividades innecesarias que no generen valor o que sean actividades de traslado. Si son actividades de traslado, lo puedo solucionar con un correo, con un sistema, etcétera, ¿no? Una vez que ya eliminé, me queda el nuevo procedimiento, mucho más corto. Ya no es largo como estaba acá de 10 actividades, ahora tengo solamente 7. Y acá comienzo a hacer mi nuevo cuadro, ¿no? Si antes, actualmente me demora 49 minutos, ahora después de la mejora me voy a demorar 37. Entonces tengo 12 minutos menos que he reducido la atención de ese procedimiento, ¿no? Donde cuáles, de 10 actividades, ahora son 7, 3 menos, de las cuales 7 tenían valor añadido y ahora son 6. He eliminado una sin valor añadido. Y he eliminado una de control, una sin valor añadido y una con valor añadido, ¿no? Cantidad de áreas participantes, antes eran 2 áreas que participan, ahora solamente es una. Claro, ya no necesito un tema de orientación. Si el mismo que da informes puede hacer. Recursos. Antes tenía toda esta cantidad de personas, ahora solamente tengo estas. Luego tengo que mejorar. ¿Qué cosa mejoro? También tengo que mejorar el condicionamiento. Si antes estaban de manera desordenada, ahora los alineo de tal manera que me permita hacer una cadena de producción, una cadena de atención rápida, ¿no? Como señala acá, pues, ¿no? Todos los ordeno en un solo sitio. O sea, no solamente es a nivel de documentos, sino también físicamente tengo que optimizarlo. O sea, no voy a mantener una área de recepción de documentos en San Isidro y el área que resuelve en Magdalena, pues, ¿no? Obviamente que eso no va a ser óptimo porque están separados, o sea, tengo que juntarlos y alinearlos en un lugar correcto. Si no tengo una infraestructura adecuada, acondiciono una infraestructura. Si no tengo computadoras, incorporo computadoras. Entonces, eso me va a permitir luego plasmarlo en el presupuesto. Esto necesito para poder cubrir todo el año la atención de dicho procedimiento y cubrir una necesidad. Un ejemplo, ¿no? Acabamos de hacer un ejemplo de cómo hemos hecho una optimización de una municipalidad que quiso implementar el otorgamiento de licencias vía web, la licencia de funcionamiento, ¿no? Ellos querían mejorar su procedimiento de otorgamiento de licencia, ¿no? Entonces ellos establecieron una estrategia. Dijeron, en solo 3 pasos te pueden otorgar tu licencia de funcionamiento vía web. Pero ojo, estas son las aquellas que son de aprobación automática, ¿no? Las que son riesgo bajo. Que solamente con la presentación de la solicitud se otorga la licencia y posteriormente viene la inspección. Entonces, ¿qué es lo que decía? En 3 pasos. Amplía información, se le brinda información, el administrador solicita, se hace el pago y se obtiene la licencia, ¿no? ¿Y qué consulta se realiza durante estos pasos? El administrador puede ver la consulta de su trámite y puede recibir una respuesta inmediata, ¿no? Este solamente es un ejemplo de cómo vamos a mejorar, ¿no? Entonces, el paso uno era el tema de ampliar la información al administrador. ¿Qué cosa que era? Básicamente, facilitarle la información a través de mapas, a través de la web, la ubicación del predio donde quiere generar su negocio y que ese predio le permita establecer qué giro de negocio puede hacer. Y al final le establece cuánto es el requisito y el costo por el predio que le ha señalado el trámite, ¿no?
El 2, como ya tienes información, solicita ya la licencia. Entonces, completa el formulario que lo hace vía web, adjunta los requisitos si le piden algún documento como una copia, algún literal, etcétera, ¿no? Y acepta los términos y entonces ya se genera la solicitud. Una vez que ya está generada la solicitud, viene el tema de pago. Básicamente es la selección de medios, si es a través de PRIN, YAPE, etcétera, ¿no? Y se genera el comprobante y se inicia el trámite. Y como es para esos trámites de aprobación automática, la licencia se obtiene de manera inmediata. Entonces, con esta mejora, o sea, por eso es el objetivo, ¿no? Mi objetivo, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es de este proceso, de este mejoramiento? Es básicamente brindar servicios de manera virtual. Entonces, aquí se hace un cuadro comparativo, ¿no? Antes del servicio web, todas las orientaciones y consultas eran presenciales, los trámites eran presenciales, habían largas colas y tiempo de espera, veía menor porcentaje de formalización, o sea, muchos negocios preferían no venir por la demora. No existía notificación electrónica, a pesar que la norma ya lo establecía. Desconocían el estado del trámite porque venían, presentaban no sabían exactamente en qué área estaba, cómo funcionaba. Los trámites solamente se realizaban en locales de la municipalidad. La verificación y fiscalización de las autorizaciones estaban en papel, ahora se hace básicamente en línea, por QR, etc. Los expedientes eran básicamente físicos. En cambio, con el servicio web, las orientaciones y consultas sí eran virtuales, porque no solamente se atendía, porque también se atendía vía telefónica, sino en la página web se ponía a toda disposición para que pueda acceder a las consultas virtuales, ¿no? Los trámites eran virtuales porque todo el procedimiento se realizaba en la web, por lo tanto ya no había colas ni tiempo de espera. Básicamente la demora en el procedimiento radicaba en el administrado, el tiempo que él se demoraba en realizar el trámite o en adjuntar la documentación o evaluar si le convenía, estaba en el lado del administrado. ¿Qué generaba esto? Generaba mayor porcentaje de formalización, o sea, motivaba a que aquellas personas que tenían sus negocios así de manera, que colocaban su tienda, etcétera, ya no tuvieran que venir, sino ellos les convenía hacer el trámite en web y obtener su licencia, y esa licencia les permitía a ellos más adelante, que es básicamente acceder a la banca, ¿no? Con préstamos, etcétera, ¿no? Luego, todos los actos administrativos son notificados al buzón electrónico del usuario, generalmente a su correo electrónico o a una casilla que la entidad pone a disposición, ¿no? Todo depende de la entidad, cómo se le facilita más el tema del trámite, ¿no? La trazabilidad detallada del trámite, ya es fácil visualizar el estado del trámite, en dónde se encontraba el documento, etcétera, ¿no? El trámite lo podías realizar de cualquier parte del mundo a través de un terminal de acceso a internet, ¿no? Puede ser de tu celular, lo puedes hacer de una computadora, desde algún punto que tenga acceso a la web, etcétera, ¿no? La fiscalización y verificación de esa licencia se hace de manera digital y virtual, ¿no? Básicamente con un código QR, etcétera. Y la mayoría de expedientes eran virtuales, o sea, mucho más fácil de manejo y orden, ya no se generaba bruma de expedientes, sobre todo para este trámite de licencia de funcionamiento de manera automática, ¿no? Entonces, identificamos los recursos. ¿Qué recursos se identificó para ese procedimiento? Se identificaron una laptop, una impresora portátil, una etiquetera, un POS, un inversor de voltaje, cables de emergencia, un supresor de pico, bueno, en ese entonces era un RPC. Y se mandó a confeccionar un maletín donde se colocaba de esa manera, como se muestra en el gráfico, la impresora, la laptop, el POS y la etiquetera, ¿no? Obviamente que ese maletín tenía un orificio que permitía conectar el cable de emergencia al inversor de voltaje que iba al vehículo, al transporte que llevaba a esa persona. Entonces, con este maletín básicamente se transportaba el, el, el personal de la municipalidad que iba justamente a atender ese pedido, ¿no?
¿Cuál era la ventaja de este procedimiento vía web? Que no solamente lo podías tramitar por la web, sino que también, como existía este cajero, o esa persona que se paseaba por todo el distrito con su maletín, era mucho más fácil, llegaba un requerimiento ahí, entonces iba y automáticamente. Por eso que también se implementó el tema de licencia de procedimiento vía web delivery. O sea, simplemente llamaba e iba la persona con su maletín y se entregaba la licencia. ¿Qué otros recursos utilizaba? Pues en ese entonces era un módem, los formatos, una caja fuerte para guardar el dinero si el pago era en efectivo, los útiles de oficina que iban a realizar, el vehículo por el cual se llevaba, se transportaba, el uniforme de la persona que atendía vía telefónica para, si en caso querían que sea una atención delivery, o el acceso a la web por el cual se ingresaba. ¿Qué se manejaba? La publicidad, porque también es un medio de poder promocionar vía web, mediante revistas, etcétera, ¿no? Todo de manera personalizada. Merchandising que se entregaba cuando iban a la municipalidad para decir, a través de este canal se puede entregar tu licencia vía web, ¿no? Entonces, todos estos componentes se identifican cuando uno tiene claro el objetivo, hacia dónde quiero apuntar, ¿no? Por eso es importante la visión. Por eso yo decía, uno de los errores es que no se veía la visión a la hora de implementar una gestión por procesos. Entonces, si yo tengo la visión clara, quiero hacer de esta manera, yo identifico todos los componentes. Otro punto de vista, entonces comienzo después de haber hecho mi mejoramiento, ahí por ejemplo, si se dan cuenta, ven que después de esa simplificación, de 129 pasos y 11 áreas que participaban, se simplificó a 40 pasos y 6 áreas. Habiendo una reducción de 89 pasos y 5 áreas, ¿no? O sea, y el tiempo en minutos rebajó de 5.609 minutos a 2.651 minutos. La participación personal, ahí están básicamente. El técnico, ya solamente en lugar de participar 55 veces, participaba 12 veces. El profesional, en lugar de participar 17 veces en este procedimiento, participaba 8 veces. El abogado, en lugar de 15 a 1, etc., ¿no? Los recursos utilizados, en papel bond, que era antes eran 11 nada más, ahora se utilizaba 28, incrementó el cuaderno igual, el courier se rebajó porque ya no se notificaba por courier, el bolígrafo de 9 a 1, la reparación de peces ninguna, de 45 pesos a 30, porque en realidad en esa área era como una cadena de emisión de licencia. También se redujo actividades, básicamente, y acá el cuadro comparativo, ¿no? Al final se evaluó el tema de costos. Normalmente, de la manera presencial, se generaba un gasto a la entidad, ¿no? Porque el costo del procedimiento costaba 428, sin embargo, el trámite en el TUPA estaba establecido en 279. O sea, al final tenía una pérdida de 401.000 soles, ¿no? Igual por cada tipo de licencia, ¿no? Al final me hacía una suma de 500.000 soles que yo tenía de pérdida. En cambio, cuando se implementó ese tema de licencia web delivery, el procedimiento nos costaba 180, pero en el costo unitario en el TUPA se seguía cobrando 279, pero se vio la reducción abismal con la implementación de este procedimiento. En lugar de pasar de una pérdida de 500, pasamos a una recuperación de 323. Eso nos permitía sustentar y solventar otros procesos de la misma área unidad orgánica, ¿no? Entonces, ahí se visualizó. Lo que antes demoraba 10 días, luego pasó a 5 días, ahora solamente era un día por cada licencia. La única que demoraba era el tipo B, que era mucho más complicado, pero eran 2 días. Y ahí me muestra el cuadro de tiempos, cómo ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué se comienza a hacer? Se comienza a medir la satisfacción del usuario. Ya no comienzo a medir cantidad de licencias emitidas. Dejo de estar midiendo productos, cuyo indicador era documentos o licencias, a medir resultados. ¿Qué cosa es? La satisfacción del usuario, ¿no? Por eso se hizo este pequeño cuadro de percepción de atributos del ciudadano al realizar el trámite. ¿Qué es lo que pensaba sobre, por ejemplo, orientación sobre el trámite de licencia? ¿Qué es lo que pensaba? Si está dentro del rango, acá se dan cuenta, cada rango permitía verificar si era bueno, regular, malo o pésimo, ¿no? La coordinación para que si le realizan la inspección de defensa civil, todo eso se evaluaba, ¿no? ¿Cuál es la percepción del ciudadano?
Atributos importantes que el ciudadano requiere en el trámite, también se evaluaba. ¿Qué es lo que el ciudadano valora más? El tiempo de atención, el tema de atención de quejas, la coordinación, el perfil del personal que atendía, la licencia en sí, que es lo que más era importante para él, los medios de comunicación, el horario de atención o la organización de la institución. Entonces, básicamente, todo el mundo, casi todo era importante para el ciudadano. Lo único tan importante no era la atención de quejas, porque supuestamente se está brindando un buen servicio. Entonces, nuevamente se comienza a medir. Entonces, el acceso, nosotros comenzamos a ver si el acceso vía web, los certificados eran adecuados, si el uso del sistema vía web era adecuado, si la entrega era oportuna, si la atención misma en la entrega respectiva era correcta, si la comunicación del estado del trámite era correcta. O sea, comenzó a medirse. ¿Y por qué? Porque nuestro indicador de medida es el resultado. Por eso es un proceso, una gestión por resultados que genera un valor agregado. Acá medíamos cómo era la atención, si el personal que tenía el cortés, el servicio post-trámite después que se le emitió la licencia, cómo se organizaba la institución, atención de sugerencias, etcétera, ¿no? Rapidez del trámite, horario de atención, puntualidad, etcétera. Todo esto se seguía midiendo, ¿no? Igual, nuevamente, ¿no? El tema de la puntualidad, la comunicación, la atención. Acá, por ejemplo, uno de los problemas que se identificó al principio era que la atención rápida realizar el pago en la caja del banco autorizado de ser el caso. O sea, ¿qué pedían? Que se hagan en todos los bancos. Bueno, también entonces se corrigió y se hizo a través de POS. O sea, que el POS se hizo convenio con Visa para que a través de cualquier banco se pudiera ejecutar y no hubiera un cobro adicional. ¿Qué percepción tenía el tema sobre licencias de libre? Básicamente todos los números eran altos, ¿no? Entonces, todo esto que hemos hecho no es otra cosa que hemos utilizado esta metodología, ¿no? Proceso existente, proceso diseñado, lo que es el Assist to Be. Esto es básicamente la metodología que se ha utilizado, ¿no? Comparando el proceso anterior y mejorando. Medición de desempeño del proceso actual, medición de desempeño del deseado del proceso diseñado, cómo necesitamos que se hagan las cosas en el futuro y cómo las hacemos hoy. Entonces, nuestras brechas básicamente son de desempeño y de capacidad. Eso es lo que nos va a permitir mejorar, porque como estamos apuntando al resultado, tenemos que ver cuáles son las necesidades. Por eso que hemos hecho todas estas preguntas, que están enfocadas al desempeño y a la capacidad de atención de ese procedimiento. Obviamente que yo he planteado un resumen, considerando el tema de las tablas ASME, que es la elaboración del TUPA, ¿no? Pero básicamente nuestro diagrama de causa-efecto es eso, ¿no? Un enfoque de procesos. ¿Cuáles son las entradas, las salidas? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuáles son los facilitadores o personas que participan? Y cuáles son los controles, ¿no? Y cuáles son los principales problemas que tengo y cuáles son las causas. Por eso es que estas formas de medición nos permiten identificar eso, ¿no? Nos permite que esto nos dé este resultado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, en virtud de esto, qué es lo que vamos a identificar? Problemas en el flujo. ¿Qué vamos a identificar en el flujo? Vamos a identificar problemas de secuencia y duplicidad, si hay actividades que se están duplicando, si la secuencia no es correcta. Identificar las entradas y salidas de los procesos y procesos. El proceso de toma de decisiones, que básicamente es los temas de control. Si ese flujo lo puedo medir o no, o mis indicadores de medición son correctos. Identifico los problemas diarios, que son los problemas de planificación y asignación de recursos. Por ejemplo, ahí también la parte presupuestal. Problemas de monitoreo, si es que hay forma de llevar un control. Los conflictos entre objetivos e incentivos, o sea, ese es otro tema que también hay que tener. Los problemas del flujo en el día a día. Y el tema de la rendición de cuentas, o sea, el tema de que al final evitar, por ejemplo, si yo estoy tramitando un procedimiento, ver de que no se cobre coimas para acelerarlo, ¿no? Eso es justamente lo que nos permite la gestión por proceso, evitar eso. Otro tema, identifico los problemas con las salidas. Cuando el cliente del proceso no obtiene lo que necesita, eso tengo que medirlo. Las salidas pueden tomar diferentes formas como personas, información, decisiones y aprobaciones. Entonces veo la calidad de la salida
la cantidad de la salida y la oportunidad de la salida, o sea, los plazos. En las entradas, es ocasional cuando el proveedor, o sea, cuando el administrador del proceso no produce lo que necesita el proceso, es decir, cuando no genera, no cumple con ingresar todos los requisitos, pero la calidad de las entradas, si es que la información presentada es correcta, cantidad de las entradas, tengo que identificar cómo mido esas cosas, ¿no? La oportunidad de las entradas. Todo eso tengo que ver, visualizar al momento de ver qué requisitos se van a pedir para que se genere ese procedimiento, ¿no? Problemas con los controles, aquí es otro tema. ¿Qué problemas me genero con los controles? De repente exagero con los controles, ¿no? Porque los controles definen o limitan cómo debe ser ejecutado el proceso. Y las categorías pueden ser por el objetivo del proceso no está alineado con la realización de la cadena de valor. Exactamente, justamente cuando yo agarro un proceso y no está alineado a la visión que yo tengo. Los problemas con políticas de de negocio, de repente cuando no, a la hora de optimizar o definir ese proceso no he considerado todas las reglas, de repente había una ordenanza que me decía que la licencia no podía ser web, y con eso me trababa todo. O problemas con documentación y manuales, si es que no he elaborado un correcto manual o una guía para que el administrador lo tenga de manera correcta y la colgado en la web. Problemas con los facilitadores, o sea, con los procesos de soporte, ¿no? Que se generan cuando estos últimos no proveen o mantienen los recursos que el proceso necesita. Por ejemplo, no si es web, si es que se cae el servidor, o sea, problemas con problemas de TI, problemas con los empleados, cuando el personal, si de repente, como justamente mencionaba un compañero antes, la persona no quiere, o sea, dice, no, yo siempre he trabajado así, no quiero no quiero trabajar de esta nueva forma. Ese es el problema con el empleado, ¿no? Los problemas con la facilidad de equipo e infraestructura, si no cuento con el equipo, no cómo implementar un procedimiento web o de infraestructura, si no sé dónde voy a estar colocado, cómo voy a mejorar el procedimiento si necesito reubicar al personal. Problemas financieros y contables, es que no cuento con el presupuesto para poder ejecutar el procedimiento como yo quiero, ¿no? Entonces, en la simplificación y mejora, lo que yo tengo que tener claro, los lineamientos para no mejorar el proceso es lo siguiente. El proceso hay que mantenerlo lo más simple posible. O sea, simplificarlo a tal punto de que sea lo más simple, sin descuidar el control, ¿no? Y la verificación. Tener que ver cuál es el problema, o sea, cuál es el problema de ese procedimiento por el cual no estoy brindando el servicio adecuado. Si sabemos cuál es el problema, podemos saber qué es lo que queremos cambiar en el proceso, por qué queremos cambiarlo y puedo describir qué medida de desempeño de la situación se va a cambiar, ¿no? Otro tema, ¿cuál es el objetivo del proyecto de mejora? O sea, ¿qué es lo que yo voy a llevar? ¿Cuál es mi objetivo de esa mejora, no? Quiero mejorar la atención, quiero reducir costos, porque en realidad estoy, como en este caso de lo que mostré en el ejemplo, atenderlo de manera presencial me generaba más gasto de lo que me cubría la tasa del TUPAN. Y como yo no puedo aumentar la tasa del TUPAN más allá de un 15%, o sea, iba imposible seguir subsidiando ese procedimiento, ¿no? Y en virtud de esa mejora, debo establecer cómo va a ser mi nuevo proceso. En este caso, con las licencias, establecimos que iba a ser una licencia de libre web. ¿Qué medidas de desempeño se esperan para el nuevo proceso? Acaban nuevas medidas de desempeño, que es el tema de atención, puntualidad, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué va a implicar esa mejora? Tenemos que saber qué va a implicar que voy a analizar y diseñar nuevamente el proceso y luego implementarlo. De repente a veces no tengo que analizarlo ni diseñar nada, simplemente mejoro una guía y con eso por eso me va a implicar qué mejora voy a hacer, ¿no? ¿Qué recursos, tiempos y costos se necesitan resolver del problema? Eso también es importante porque es un tema de satisfacción. Reducción de tiempos, el reducir tiempos me reducen costos. ¿Qué riesgo se tiene? O sea, ¿qué riesgo se tiene, por ejemplo, si el 80% de mi personal no quiere hacerlo porque quiere seguir trabajando como antes? Es un riesgo alto, que el procedimiento y la mejora no fracase, ¿no? Ese es un tema que hay que tenerlo bien en cuenta, por eso depende mucho la decisión del titular de la alta dirección. ¿Qué resultados y retornos se deben esperar de esta mejora? Bueno, obviamente hay que cuantificar cuál es el resultado que va a ser, si va a ser cualitativo o cuantitativo, y en qué se va a basar, en tiempos, en satisfacción, en reducción de costos, etcétera, ¿no? Entonces, esto básicamente son los lineamientos para la mejora de un
proceso, ¿no? Ahora, después que he levantado mis procesos, he mejorado aquellos procesos críticos que están enfocados a cubrir la necesidad que he identificado en la brecha. Entonces, ya lo tengo gráficamente de esta manera, ya tengo desde nivel 0 hasta nivel, y como yo te mencionaba, el nivel 0, 1 y 2 básicamente se desprenden de la ley orgánica de municipalidades, en la municipalidad de gobierno regional y orgánica de gobierno regional, y de la ley de organización y funciones de cada sector, de cada ministerio, referente a la LOPE. Ya lo tengo tranquilamente identificado, los procesos. Tengo mi estructura jerárquica y por función. Comienzo a identificar, y como ya habíamos mencionado en la sesión 2, sobre la identificación de brechas, ¿no? Y en la sesión 3 sobre el planeamiento estratégico, que tengo que identificar mi brecha externa e interna. Entonces, externa, por ejemplo, este distrito, identifico cuál es la necesidad a nivel global y luego por cada zona. En este distrito tiene 5 zonas, zona A, B, C, D y E. Entonces, la gran necesidad que tiene, por ejemplo, ahí es de agua y desagüe, pistas y veredas, seguridad y limpieza. Empleo 4% y otro 6%. Pero a nivel de cada zona varía en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en la zona A la seguridad es una necesidad principal. Y en segundo lugar es el tema de limpieza. En la zona B ya no es tanto, es prácticamente menos de la mitad la necesidad de seguridad, pero sí es grande la necesidad de agua y desagüe, y por ahí va el de pistas y veredas y limpieza. En la zona C, por ejemplo, la seguridad redució al 20%, esa zona es una de las más seguras de ese distrito, ¿no? Sus necesidades de agua y desagüe y de pistas y veredas. O sea, hay seguridad, pero no hay agua y desagüe ni pistas. En la zona D, la seguridad es importantísima, es una necesidad grande. En la zona E, la seguridad es 36%, va casi de la mano con el agua y desagüe. O sea, pero en global, la seguridad ciudadana es la principal necesidad de ese distrito, ¿no? O sea, eso lo tengo bien identificado, que es mi brecha, y comienzo a hacer mi cuadro de identificación de brechas, ¿no? Comienzo a identificar por zona todas las necesidades identificadas, las cuantifico, comienzo a ver el impacto por cada zona. Por ejemplo, la zona A, el tema de seguridad es el impacto 3, etcétera, ¿no? La importancia, también se mide la importancia, y al final eso me va a dar un producto, el promedio. Con eso voy a poder establecer la priorización de la necesidad en todo el distrito y por zonas, ¿no? El uno tiene necesidad, uno tiene promedio 9, otro 6, otro 1, etcétera, ¿no? Y acá determino mi grado de necesidad por rangos. Lo que está en rojo, obviamente que tiene sus rangos de 5.65 a 9, graves de 4 a 5.65 de color naranja o marrón, medianamente graves, rangos de 2 a 4, verde, manejable, celeste de 1. Entonces, ya puedo identificarlo y hago mi cuadrito. Entonces, como ya tengo identificada la brecha, ya tengo mi mapa de procesos identificados a nivel de procedimientos, ¿qué es lo que yo optimizo? Aquellos procedimientos y procesos que me van a permitir cubrir esa brecha principal o crítica, que es la de muy grave, que es la de seguridad ciudadana, la de alumbrado público, la de tránsito, la de agua y desagüe, la de pistas y veredas, que son las principales brechas identificadas en ese territorio, en ese distrito. Y así lo hago por cada zona. Y si se dan cuenta, por cada zona varía. Entonces, yo no puedo establecer un plan igual para todas las zonas. El gran error que se comete a la hora de hacer el POI y atender las necesidades de los territorios es ver todas las zonas como si fueran lo mismo. Por eso es que no solamente se hace la necesidad de todo el distrito, sino se elabora por zonas. Cada distrito está dividido por zonas, sean 5 zonas, 2 zonas, 3 zonas, 9 zonas, pero cada zona tiene su propia realidad. Por eso es importante determinarla. Luego que identifique todas esas necesidades, las mapeo y las ubico geográficamente en el mapa. Identifico a nivel de centros poblados, a nivel si dan cuenta, tengo una relación de centros poblados de esa zona, o urbanizaciones, como quieran señalarlo, y comienzo a identificar
cuál es su principal necesidad en virtud de lo que ya había identificado anteriormente. Entonces ya puedo identificar cuál es la necesidad: agua, desagüe, luz, pistas. Entonces ya me permite dimensionar y me permite establecer un plan que lo voy a plasmar en el plan operativo. O sea, ya, y es más, y si me consume el presupuesto o me va a faltar presupuesto, lo considero a 3 años y coincido con el plan estratégico. Pero esta es la información que se tiene que levantar para poder, al momento de ingresar, hacer una buena modificación presupuestal y distribuir el presupuesto correctamente. Y así también mejorar los procedimientos que en verdad me va a permitir cubrir esa necesidad. Al final, tengo mi mapa ubicado y me permite llevar el control con sus cuadros estadísticos que los tengo acá y de control que me va a permitir llevar. Si estoy cubriendo en este caso de abastecimiento de agua, me va a permitir ver, por ejemplo, en estos puntos es la zona donde se necesita agua. Alcantarillado en estos temas que coinciden básicamente. Energía eléctrica también están marcados, ¿no? O sea, ya tengo no solamente la necesidad identificada, sino la tengo mapeada, ruteada e identificada en el mismo territorio. Entonces me va a permitir dimensionar y establecer mi plan operativo de manera adecuada. Y es más, cuando vaya a la zona, puedo decirle, cuando el alcalde o el señor de la zona decirle: ojo, mira, lo tuyo está ya en nuestro plan, acá está, mira, y va a ser ejecutado a partir de septiembre a diciembre. Entonces ya es mucho más fácil, ya puedo es más, hasta el vecino puede visualizar en qué momento van a intervenir su zona. Y eso te va a permitir que el siguiente año yo pueda establecer un buen plan de recaudación. Obviamente, ¿por qué? Porque ya se comprometió al vecino. O sea, como ya tienes esto, obviamente yo no voy a cobrar de manera exorbitada, pero de repente se puede establecer una renta de 10 soles por la zona, ¿no? De repente no tiene, pero ya me permite establecer escalas de recaudación, ¿no? Entonces, como ya tengo eso mapeado, ya lo alineo con mi plan estratégico, mi plan de desarrollo local concertado a nivel de cada línea de gestión. Por ejemplo, esto de acá es básicamente lo que estoy enfocando a la zona A, ¿no? ¿Y qué hago? Como ya encontré mi necesidad, hago este cuadro en tema social, territorial, económico y los transversales: seguridad ciudadana, salud, tránsito, cultura, ambiente e institucional. ¿Cuál es el principal problema acá? Falta de seguridad ciudadana, pero por eso, ¿y qué me genera? De que se genere más delincuentes, o sea, es un tema social, de que los jóvenes se dediquen al tema de pandillar. Territorial, hay inseguridad porque falta más alumbrado público, no hay infraestructura inmobiliaria de seguridad, de repente no hay casetas, etcétera, ¿no? Desarrollo económico, esto se genera porque no hay trabajo ni empleo. O sea, ¿se dan cuenta cómo se hace el cruce de información? En tema de salud, es que es un tema social porque no hay asistencia a madres solteras y personas de la tercera edad, hay problemas de drogadicción. A nivel territorial, ¿por qué se genera todo esto? Porque como no hay agua y desagüe, debido a que no hay titulación, genera que focos infecciosos en este grupo territorial. Y como no existe programa de salud, no me permite tampoco, por ejemplo, ¿no? Algún tema de seguro municipal, etcétera, ¿no? En el tránsito, en el desarrollo social, hay proliferación de ambulantes y mototaxis de manera desordenada. ¿Por qué? Porque es un tema social. Al no haber trabajo y empleo, me está generando que se dediquen al uso de mototaxis de manera desordenada. Y como no hay una correcta distribución, porque no tengo pistas y veredas adecuadas, no he establecido un plan de tránsito ni una red de semaforización, me permite que el tema de tránsito y vialidad sea desordenado. Y porque económicamente, como había mencionado, al no haber trabajo y empleo, los ambulantes y mototaxis, a través de su actividad económica generan ingresos. O sea, si dan cuenta, todo está básicamente articulado y eso me va a permitir, a la hora de la elaboración del POI, qué áreas van a intervenir y cruzarse. Y aquí está básicamente identificada la zona A, la zona B, por grados y tipo de necesidad. Entonces, una vez determinado eso, ¿qué es lo que hago? Comienzo a distribuir mi presupuesto por centro de costo, ¿no? Por gerencias, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiene cada área? Y a reformular dependiendo de cómo va a cubrir la necesidad, ¿no? Y acá está el monto asignado, por ejemplo, a esta área de desarrollo social. Entonces, una vez identificado eso, nuevamente, ¿se acuerdan que al inicio habíamos identificado estas funciones que
que se generaban de la ley orgánica de municipalidades, pero obviamente como si mi punto principal es básicamente un tema de seguridad, desarrollo urbano, etcétera. Entonces, reordeno esto y obtengo de la manera como yo digo, bueno, como esto es más fuerte de la seguridad ciudadana, entonces fortalezco y pongo la gerencia de seguridad ciudadana, y como necesita fortalecer el tema, también la fiscalización, de repente creo una gerencia de fiscalización o la pongo a disposición, y así me permite establecer un ROF, una organización. ¿Y por qué? Porque esta organización que he determinado está derivada de mi gestión por procesos, porque no solamente he identificado los procesos hasta el nivel de procedimiento, he identificado mis brechas internas y externas, y en virtud de eso he priorizado la mejora de algunos procedimientos que me van a permitir brindar el servicio de manera adecuada, ¿no? Por eso acá dice, teniendo identificado y diagramado los procesos hasta el nivel 3, y con las necesidades identificadas de manera global y por zonas territoriales, se procede a establecer la estructura orgánica que permite cerrar las brechas y necesidades identificadas. Entonces, esta estructura orgánica es la que me va a permitir resolver el problema que tengo en el distrito, en la región o en el sector, se identifica, ¿no? Es una estructura que proviene de un análisis de procesos. Y que si se dan cuenta, básicamente no hay muchas áreas determinadas. Se ha establecido la gerencia, se ha establecido las áreas que en realidad son importantes para esa necesidad identificada, ¿no? Hasta aquí está claro el tema. ¿Alguna pregunta? Conforme, gracias. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, entonces, ese básicamente lo que abarca el pilar 3, ¿no? Y que básicamente es gestión por proceso, simplificación y organización institucional, ¿no? Este es el pilar que más se está demorando en implementar en el Estado, ¿no? No por la complejidad, sino en realidad sencillo, funciona a través de una lógica simple. El tema es la cantidad de guías y manuales que han surgido por diferentes entes rectores. Por eso es que salió esta norma técnica que establece una sola forma de implementación, la que se ve acompañada del manual de simplificación. Entonces, eso es lo que va a permitir ahora poder implementar ese pilar, porque ese es el gran vacío que tiene el pilar de planeamiento estratégico a la hora de articularlo con el pilar de presupuesto por resultados a nivel operativo, porque justamente la gestión por proceso es lo que no estamos considerando, ¿no? Lo que no se está, ¿cómo se dice? Implementando, ¿no? Y esa es la base de todo, porque me va a permitir costear y me va a permitir también saber qué actividades voy a realizar y qué procesos voy a mejorar para llegar a la visión que plantea en el plan de gobierno, ¿no? Bueno, básicamente eso sería todo sobre el tema de hoy, sobre el tema de gestión por procesos, simplificación y organización, ¿no? La diapositiva la pondré a disposición, como digo, del aula virtual para que lo puedan descargar, como también los documentos que acompañan, los documentos normativos que acompañan la sesión, ¿no? Si hay alguna pregunta, me avisan para poder aclarar alguna duda. Bueno, entonces la sesión de hoy ya se da por concluida. Muchas gracias. Y ya nos encontramos en la siguiente sesión. Buenas noches.
Muchas gracias, muchas gracias.